Un bien considerado patrimonio de la humanidad es un legado de la comunidad internacional. La presencia de este bien en un país obliga al país que lo posee a tener un incremento en imaginación, en preocupaciones y en gastos, por supuesto, para proteger, preservar y defender el bien considerado patrimonio. Cuando estamos hablando en este sentido, tenemos que hacer el recuerdo de una fecha. El recuerdo del 26 de noviembre de 1986, que Toledo fue declarada, considerada Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Universal de la Humanidad. Huellas de nuestro tiempo quiere recordar y conmemorar esta fecha. Les indicábamos que el día 26 de noviembre de 1986 se declaraba Toledo Patrimonio de la Humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se propuso, de alguna manera, proteger y promover, incluso reconocer, aquellos lugares que pudieran ser de una especial consideración y un patrimonio valioso para la humanidad. Había que recorrer un camino, primero identificarlo, protegerlo y preservarlo. De esta manera, nosotros nos damos cuenta que hay muchos países que tienen no solamente un patrimonio cultural, sino también natural, que hay que proteger. La UNESCO, a través de sus compromisos, ha considerado patrimonio a muchos lugares, patrimonio de la humanidad a muchos lugares, pero como condición siempre pone que esos lugares sean patrimonio universal con valor excepcional. Valor excepcional ya es un título, ya es un compromiso. Pensando en Toledo, Toledo tiene un valor excepcional. Si nosotros recordamos aquellas palabras de Cervantes, Toledo, peñascosa, pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, que vemos en el patio de la puerta de bisagra, en el otro lado, ese está a la derecha en el patio, en el lado de la izquierda, en la entrada, nos encontramos también con otra placa. Cuando Toledo es considerada, la fecha es considerado Patrimonio de la Humanidad, siendo ministro don Javier Solana y alcalde de Toledo el ilustrísimo señor don Joaquín Sánchez Garrido. Tenemos en el estudio a don Joaquín Sánchez Garrido, al que le damos la bienvenida y le agradecemos que haya venido al programa, porque nos parecía la fecha es importante, es trascendente, es de alto nivel para la ciudad, pero también considerábamos de obligado que don Joaquín estuviera con nosotros en el programa. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa y sobre todo por invitarme en unas fechas que son trascendentales, que lo fueron, por supuesto, y lo son y lo serán para siempre para la ciudad, pero también para mí, porque me tocó vivir aquel momento. Y entonces el estar hoy aquí para hablar de este tema tan bonito, tan importante y que tanto representa para nuestra querida ciudad de Toledo, pues es una satisfacción y
y un agradecimiento por mi parte. Amigos, don Joaquín Sánchez Garrido fue alcalde de Toledo, que ya le iremos preguntando, el promotor, y además tuvo la dicha y el gozo, porque es gozar cuando uno va a recibir un título de este nivel a París, que es a donde él fue. Don Joaquín Sánchez Garrido, alcalde, como decía, de aquella época, del 1986, fue en aquella época, también como alcalde, patrono civil de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que tiene su sede en el ayuntamiento. Su sede, no la canónica, porque la canónica, ya les decíamos en alguna ocasión, está ubicada en la iglesia de San Sebastián de la ciudad. Don Joaquín continúa siendo cofrade y además abogado en ejercicio y además amigo. Así que con esta introducción nosotros me surge lo del valor excepcional de la ciudad. Pues sí, la consecución, digo la consecución porque al final el título no es algo que se otorga porque sí, no es algo que se otorga porque aquí estoy yo. No, para ganarse el título y el reconocimiento hay que demostrar, en este caso a quien otorga el título, que es la UNESCO, bueno, que la ciudad no solamente reúne las condiciones, sino que se compromete a mantenerlas y mejorarlas. Y a tal efecto, pues la UNESCO, que como muy bien se ha dicho antes por Andrés, pues concede los títulos a las ciudades, monumentos, lugares y sitios, pues en este caso lo más importante, con todo el respeto hacia los demás, son las ciudades. Sí. Porque los monumentos son determinados, los lugares también, y los sitios también. Joaquín, perdón, hablamos de la UNESCO porque iremos analizando todo ese proceso. La UNESCO se encontró a mediados del siglo pasado con grandes problemas, sí. Que surgía la desaparición y que continúa tristemente. La UNESCO tuvo y tiene un problema muy grave, y es que cuando desaparece uno de los secretarios generales que tenía y le sucede un secretario general, un hombre encantador, y que era Messier Mbo, que era no recuerdo bien si era de Uganda, del Congo, pues este no practicaba, por así decirlo, una política muy americana. ¿Y quién sostenía la UNESCO? Estados Unidos, con sus dineros. Y entonces, a partir de aquella época en que estuvo Messier Mbo, los Estados Unidos dejaron de insuflar mucho dinero y eso pues ha resentido mucho en las arcas de la UNESCO y en la repercusión que haya podido tener algunos de sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero es cierto, al final todo el dinero es un factor importantísimo y los americanos cuando se retiraron, pues bueno, aquello fue catastrófico. Sí. Pero todo está organizado, es decir, la UNESCO a mediados del siglo pasado se encontró pues con ruinas inesperadas y que había que protegerlas. Claro. Yo recuerdo allá que fue una noticia, la presa de Asuán destruía toda la parte del nacimiento del río Nilo, todos los templos. Y llegó a constituir la UNESCO una convención, algo así como una asamblea. Sí, la UNESCO tiene dentro de ella, precisamente para investigar y para propiciar estas declaraciones como ciudades del patrimonio de la humanidad, tiene un órgano que se llamaba ICOMOS. Entonces ICOMOS es el que inspecciona todas las ciudades, monumentos y sitios. Es la que hace luego un informe general, que es el que va a determinar si la asamblea de la UNESCO aprueba o no la declaración de una ciudad, de un monumento, de un sitio como patrimonio de la humanidad. Y ese organismo, que ahí está compuesto por gente de una gran capacidad intelectual, en el ámbito cultural, en el ámbito del derecho, en el ámbito arquitectónico, porque tiene que determinar si se dan las condiciones para que ese sitio que ha propuesto el Estado, de ese país, pues pueda ser considerado como patrimonio de la humanidad. Sí. Es decir, en el caso de Toledo, era considerado ya patrimonio nacional. Sí, había desde el año 40 y tantos o antes incluso,
pues la catedral y algún sitio, no muchos, tenían la condición de monumentos históricos, es decir, tenían una catalogación. Pero claro, Toledo, lo bueno que tiene Toledo es que no es solamente la maravilla de la catedral, la maravilla de San Juan de los Reyes, la maravilla de las sinagogas, Sí. no, es el conjunto de la ciudad. En Toledo, miren ustedes, una de las cosas que más importancia le dio la UNESCO fue a todos estos monumentos y a la arquitectura popular. Eso que se decía antes, cuando tú vas al Parador o vas a la ronda, a la carretera de circunvalación, y tú ves ese casco histórico tan perfectamente definido y que el río la abraza, como decía el poeta, pues esa arquitectura popular es fundamental. Por eso es tan importante el tema de la rehabilitación y la conservación. Sí. Desde el punto de vista de la alcaldía se plantea el problema. Y claro, hay que mirar los requisitos. Claro. Porque la UNESCO es muy exigente. Muy dura y muy exigente. Y en aquellos momentos, y que con esto no quiero decir que ahora no lo sea, pero en aquellos momentos era muy exigente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, mostrarle al Ministerio de Cultura, decirle, nosotros tenemos la intención de que esta ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad y para esto pues vamos a poner todo nuestro empeño. Tuvimos un año largo trabajando en presentar documentación, en que ellos vinieran a inspeccionar si aquello que decíamos era verdad, porque claro, había que comprobarlo. Por ejemplo, ellos comprobaron mucho, es que justo da la casualidad de que al mismo tiempo de que Toledo fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pues poco por aquellas fechas, quiero recordar, aprobamos el Plan General de Ordenación Urbana, que ahora se llama PON, antes se llamaba Plan General de Ordenación Urbana. Y eso, ellos examinaron la documentación del PAN y prestaron mucho interés a lo que hacíamos en el casco histórico, que todavía no teníamos el plan especial de casco histórico, pero sí teníamos el plan de Cigarrales. Es decir, es un laborioso. Y con toda la documentación que se tenía aquí en el ayuntamiento, donde fue una pieza importante, don Ignacio Álvarez Aedo, el arquitecto municipal, y la que tenía el ministerio, que era preciosa, pues se conformó un expediente absolutamente muy bonito y muy bueno, que fue el que se presentó por el Estado español, lo presentó en la UNESCO. Cuando llegó el documento, bueno, ese conjunto de estudios, de documentos, de justificaciones, que sería muy amplio. Muy grande. ¿Qué personas o qué profesionales, desde el punto de vista de la ciudad, porque ahí estarían los profesionales más importantes implicados? Hombre, aquí el ayuntamiento tiene un archivo muy bueno, como además Andrés sabes tú de eso, y entonces ahí se consiguieron documentos realmente importantes. Pero no cabe duda de que también el decir que la catedral es muy importante y aportar algo, pues tiene... Pero lo que había que aportar también es qué pensábamos hacer con la ciudad y qué íbamos a hacer para conservar la ciudad. Por eso estaba el plan, como decía antes, el plan general. Y luego, pues, como decía antes, el arquitecto municipal fue muy importante. Y hubo también dos arquitectos en Madrid que a mí me ayudaron mucho, que es justo reconocerlo aquí y decirle los nombres. Uno era el señor Valcárcer, que fue también director general de Bellas Artes en la época anterior a la democracia, un hombre que conmigo fue encantador, se vino conmigo, estuvo conmigo en la UNESCO en aquellos momentos, y también otro arquitecto muy importante del ministerio que era Antón Capitel. Y ellos tenían un equipo de arqueólogos, de toda clase de gente, que son los que le facilitaban pues toda la documentación para conformar el expediente. O sea que fue un expediente laborioso, pero muy rico, ¿no? Más de un año, un año tardamos en Joaquín, hacerlo. ese expediente hubiera sido bien, hubiera estado mejor, no bien, sino mejor, el haberlo publicado a lo mejor posteriormente. Claro, pero aquello era, vamos a ver, las ciudades, que son el primer eslabón de la democracia, se olvida. Y adquiere todo el protagonismo también es comprensible el ministerio. A fin de cuentas, Toledo es España y el que tiene la relación directa con la UNESCO es el ministerio. Aunque la tiene con Toledo, la UNESCO realmente, pero quien
el paraguas es el Estado español. Y entonces, pues, sí, claro que a mí me hubiera gustado incluso tener, como así decirlo, una copia, ¿no? Porque es una cosa histórica, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es que me felicitaron en la UNESCO por el expediente. Sí. Sí. No hubo ningún investigador que tuviera esa idea. No ha salido, no salió esa idea. Vamos a ver, fue un momento en que España, la transición trajo cosas muy diversas y muy distintas, pero trajo cosas muy importantes, ¿no? Y es que España se abrió mucho a Europa y al mundo. Y entonces nosotros seguimos la estela de lo que antes era, la UNESCO era patrimonio, como decía antes, mucho de lo que decía Estados Unidos por su aportación económica, pero había una influencia de los franceses y de los italianos increíble, que tienen un gran patrimonio, no se puede negar, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros también lo tenemos. Sí, sí. Pero nosotros también lo tenemos. Y entonces fue cuando nosotros empezamos a desembarcar allí. Desembarcó Santiago, desembarcó Salamanca, desembarcó Cáceres con nosotros. Desembarcaron muchas ciudades, ¿no? Ávila, Segovia. Y claro, pues nosotros empezó a considerarse, a ponerse en valor lo que ya se sabía que tenía, pero ya con un reconocimiento ya a nivel internacional. A mí me gustaría que pudiéramos, es que es muy difícil lo que pido porque estamos en el mundo de los sentimientos. Ya sabes, Joaquín, que cuando queremos definir al hombre, enseguida decimos que el hombre es un ser inteligente y racional. Pero a mí me gusta definir, es una inteligencia emocional, afectiva. Claro. Afectiva. Siendo alcalde, ese recuerdo seguro que existe en tu mente. Perfectamente. Ahí, en el sub o en el inconsciente, como queramos llamarlo. No lo puedo olvidar. Pero por lo menos sí, y creo yo que está en eso que llamamos la zona fisiológica de la memoria. Debe haber un lugar especial. Sí, lo hay, especial. Cuando en comitiva o en pequeña comitiva, en pequeño comité, se va a París a recoger el premio, el reconocimiento. Bueno, a recoger, yo le voy por esto de la inteligencia emocional y lo que representan los sentimientos en el corazón y en la mente del ser humano, pues yo me acuerdo que salí, la asamblea se celebraba, me parece que era a las 10 de la mañana en París. Entonces yo fui a París con estos arquitectos del ministerio, con Barcácer y Capitel, fui en tren, fuimos en tren, salía un tren que salía en la estación de Chamartín y llegábamos temprano a la Gare du Nord, me parece que era, y bueno, pues llegamos a París, con poco tiempo ahí nos aseamos y cogimos un taxi y nos fuimos a la sede de la UNESCO, el señor Valcárcel y yo y Capitel por otro lado. Recuerdo que había un tráfico endiablado y yo estaba poco nervioso, y, en fin. Incluso delante del que íbamos nosotros, caramba, una pelea de un señor con un taxista. Es decir, estaba yo inquieto, porque claro, ¿tenía seguridad yo de que me iban a declarar Toledo Patrimonio de la Humanidad? Sí, porque el informe de ICOMOS era favorable, pero hasta que no tienes el papel, hasta que no te dicen, pues está uno preocupado. Y ya por fin ya llegamos allí y hubo un momento inolvidable cuando el señor Embó, el secretario general de la UNESCO, pues dirigiéndose a todo el mundo, antes de decir otra cosa, pues agradeció mi presencia en la asamblea y dijo que era para la UNESCO. El honor era para la UNESCO de que Toledo fuera incluida en la lista de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Claro, en primer lugar que me recibieran bien, y en segundo lugar que hicieran ese elogio, pues son cosas que no se pueden olvidar. Eso es para escribirlo en el sentimiento. En el sentimiento. No en el pensamiento. No, en el sentimiento, efectivamente. En el sentimiento. Así es. Joaquín, cuando salíais de ese lugar asambleario, es como cuando uno se quita un gran peso de encima. Pues sí. ¿Qué sensación
Pues, también afectiva. Sí, pues es una sensación similar a cuando uno acaba un juicio y le salen las cosas bien. Qué tranquilidad, qué a gusto me he quedado, ¿no? Bueno, pues aquello también fue igual. Nos fuimos inmediatamente a la embajada española. Allí, pues, no sé, yo creo que tomé un vaso de agua. Y bueno, pues las clásicas entrevistas de prensa a través del teléfono y tal, y con una tranquilidad muy grande. Y luego, pues, no sé si con el embajador o con el agregado cultural y el arquitecto y tal, pues estuvimos comiendo en un barecillo de allí al lado. No fuimos a ningún sitio. A ningún lugar especial a celebrarlo. No. Fuimos allí en Sí. un barecillo que había, un restaurante pequeñito que había por allí, pero fueron momentos inolvidables. Inolvidables. Muy bien. A mí me gustaría poder reproducir ese momento y transmitírselo a la ciudad, porque la ciudad de Toledo es muy olvidadiza y además siempre hay como si fuera una gran nube y un paraguas. Yo me acuerdo del Toledo bajo la tempestad del Greco. Yo creo que el Greco interpretó muy bien a Toledo. Muy bien. Mira, le puso unas nubes, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que conviene decirla, porque además, si nos curamos de eso, es bueno. Vamos a ver, los ciudadanos de Toledo pensamos como pensamos legítimamente, que tenemos una ciudad increíble y maravillosa, pues pensamos que por eso ya tenemos todas las puertas abiertas. Pero es que en el mundo hay muchas ciudades muy bonitas y maravillosas, con un patrimonio increíble, ciudades preciosas en Italia, en Francia, en muchos sitios. Y entonces hay que trabajárselo. No, las cosas no vienen porque tengan, por las buenas, no. Y entonces los toledanos algunas veces creemos que con un orgullo desmedido, pensando que descendemos de la pata del Cid, con perdón, pues creemos que las cosas... No, las cosas hay que trabajarlas y hay que conseguirlas. Y entonces es bueno que pensemos que todo lo que vayamos a conseguir en el futuro nos lo tenemos que trabajar, porque la competencia es muy grande. Y hay que luchar por... Cuando tienes un objetivo hay que luchar por él. Aunque defiendas una ciudad tan increíble como esta, que lo es. Pero es que hay muchas. Claro, pensando de esa manera, yo decía, hay como una nube que arropa la ciudad, porque el perfil ya sabemos que lo ha hecho el suelo. Haciendo algunas visitas siempre te das cuenta que los edificios, los monumentos, no están linealmente puestos, sino según provoca el suelo. Exacto, según... Claro, no tenemos que hacer nada más que una cosa, Joaquín. Yo creo que mirar un poco muy alto hacia el firmamento. Claro, bueno, efectivamente, esta es una ciudad donde no sé si puedo llamarlas colinas, lo que sí es cierto que eso es lo que le hace también grandiosa, ¿no? Ese movimiento que hay donde se mezcla la arquitectura maravillosa de los grandes monumentos con la arquitectura popular, es lo que hace que esta ciudad sea tan grande y tan bonita. Y además, teniendo en cuenta que me parece que el casco de Sevilla es un poco mayor que el de Toledo, pero no está tan definido como el de Toledo. Allí es una sucesión de calles donde entras en el casco histórico. No, y aquí no. Aquí hay un casco histórico perfectamente definido por el río, que juega ese papel tan importante y hace que sea el asombro del mundo, ¿no? Entonces, por eso la tenemos que cuidar y querer. Pero cuidar y querer siempre. Si no, si la abandonamos, malo. Y luego veremos, porque ya queda poco tiempo para hacer una pausa, pero luego veremos también los compromisos, porque yo citaba en la entradilla que cuando se tiene un bien cultural localizado, bien patrimonio de la humanidad, localizado en un punto, en un lugar, no solamente en la nación, sino también, como en este caso, en la localidad, hay que incrementar, empezando por la imaginación, yo citaba, y después los compromisos, que hablaremos, y después el gasto. Es decir, que no es que nos van a dar, por sino eso que tenemos que ofrecer. Efectivamente,
cuando la UNESCO te concede el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tú adquieres el compromiso de la conservación, recuperación, restauración y rehabilitación de esa ciudad siempre. Siempre. Sí. Porque las calles se deterioran, porque los edificios se deterioran, porque hay que curar los entornos para que no se deterioren, y eso hay que hacerlo siempre. Es decir, yo ya tengo el título, le cuelgo aquí, no, mire usted, si tiene usted un título pues, de doctor, de no sé qué, no sé cuántas, si resulta usted que no le emplea, pues el título sí, estará ahí colgado, pero, y corres el riesgo, hombre, corres el riesgo si hay un abandono evidente, pues corres el riesgo que la UNESCO te haga una inspección y te pueda llamar la atención. Joaquín, llegamos a la mitad de nuestro programa, pero nos quedamos ahí porque ahora analizaremos un poco más detenidamente todos los compromisos que tiene la ciudad. Amigos, una breve pausa y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Después de la breve pausa, seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Tenemos en el estudio a don Joaquín Sánchez Garrido, que hoy nos está hablando de esa gran fecha, 26 de noviembre de 1986, que la UNESCO consideró Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Toledo. Él era en aquella época alcalde y tuvo la dicha, el gozo y el deseo, el gran deseo de recibir la gran noticia en París de haber sido declarada la ciudad Patrimonio de la Humanidad. En la primera parte nos ha contado esos recuerdos que se quedan afectivamente en la gran memoria del hombre, que siempre acordamos. Esa memoria de largo plazo es más segura que la memoria inmediata muchas veces, y él lo tiene en su memoria a largo plazo bien fijado. Pues continuamos preguntando a nuestro invitado sus experiencias, sus opiniones, sus sentimientos, porque aquí está aflorando un gran sentimiento. Joaquín, estamos en París, recibimos la noticia, recibes la noticia, dices, a Toledo. Pues sí. ¿Cómo venías a Toledo? Yo he comentado antes que llegué a París en tren. Sí. Cogí el tren a media tarde en Madrid y llegué a París por la mañana. Y la vuelta la hice en avión. Cogí un avión en el aeropuerto Charles de Gaulle. Y bueno, en aquella época pues había una promoción. Los franceses, que son bastante chauvinistas, pero lo hacen bien, el marketing y todas esas cosas. Y entonces estaban promocionando en aquella época como algo fuera de serie, un vino que se conocía como Beaujolais. Y entonces me compré una botella en el aeropuerto, le hice un regalo, compré un regalo para mi mujer y compré una botella de Beaujolais, sí. Y que luego pues me la traje a casa y la abrí cuando llegué a mi casa para cenar. Lo recuerdo perfectamente. También tengo que decir que no era tan bueno el vino como decían los franceses. Pero vamos, eso es o sea que nosotros también podemos presumir en alguna ocasión, ¿no? De buen vino, sí. Yo no digo en muchas, pero en alguna ocasión sí, claro que sí, de buen vino. Claro que sí. Joaquín, la botella en casa, pero al llegar al ayuntamiento, ¿qué ocurre allí en el ayuntamiento? Pues, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Tengo que decirlo, porque si no, pues, yo no me gusta mentir y no me gusta... Vamos a ver, cuando yo venía para casa, antes de coger el avión, yo sabía que se había organizado una manifestación popular espontánea en Cáceres.
había fuegos artificiales, una verbena, tal, popular, pero que había salido de la gente, con un orgullo Y claro, yo cuando llegué aquí, pues no había nada, ni cohetes, ni bailes, ni nada. Entonces aquí me produjo un poco de pena, y esto retornamos a lo que decía antes, de que Toledo es una ciudad muy importante, pero hay que ganársela. Los títulos hay que conseguirlos. Cuando tú eres licenciado o doctor es porque has estudiado y porque te lo has ganado, por muy inteligente que seas. Bueno, pues aquí pues no lo hicimos así. Y yo tuve un poco sentimiento de pena, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera habido una manifestación popular espontánea. Al día siguiente, bueno, pues sí, hubo una rueda de prensa y tal. Y recuerdo pues que una periodista me dijo, y bueno, ¿y cuántos millones de dólares trae usted? Y yo dije, ninguno, pero vendrán. Es decir, $0. Yo iba por porque no consiste en $0. Claro, no, en dólares. Claro, yo no traigo ningún millón de dólares, $0, traigo un título. Y ese título sí nos puede dar millones de dólares, como ha ocurrido después. Sí, es decir, el título supone dos conceptos. Por un lado, el esfuerzo de haberlo conseguido, y por otro lado, el trabajo con mayúscula, ahora ya lo ponemos con mayúscula, que hay que mantener en el transcurso del tiempo que viene a continuación para que ese título se mantenga. Se mantenga, exactamente. Prueba de ello es que las administraciones empezaron a involucrarse. Luego ya en una etapa posterior, donde el alcalde de la ciudad era don Agustín Conde, pues se consiguió crear el consorcio con el Estado, y eso fue una fuente de dinero importante. Previamente, pues nosotros, y después, en otra etapa mía como alcalde, pues los convenios firmados con los ministerios, los convenios firmados con la propia Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, fundamentalmente encaminados a la recuperación de monumentos y edificios históricos, la consecución de las riberas, la recuperación de las riberas y los márgenes del río Tajo, las carreteras de circunvalación para que desahogaran la ciudad y no ahogaran el casco, el hacer nuevos puentes. Todas esas cosas han venido a posteriori, y han venido porque nosotros teníamos un titulito que era decir, oiga, que yo no soy cualquier cosa, que yo, además de licenciado, soy doctor. Y claro, pues mire usted, resulta que esto tiene que tener una contraprestación, y yo creo que hemos conseguido muchas cosas de rehabilitación de la ciudad a lo largo de los años, y más que se tendrán que conseguir. Aunque sea un paréntesis, Joaquín, siendo alcalde, yo recuerdo que no es nada más que para recordar alguno de tus pensamientos. Y tú tuviste un pensamiento que a mí me parece que se intentó poner en marcha, y yo creo que se ha quedado ahí muy veladamente, que es hacer no solamente Toledo patrimonio, sino Toledo y su entorno un consorcio. ¿Qué hubo de eso? Bueno, pues se creó un consorcio para que a fin de que todas las administraciones públicas pues estuvieran involucradas en la creación, en la inversión de dinero para la ciudad. Lo único que pasa es que hemos vivido momentos también pues muy especiales en el país. Y claro, pues el dinero no siempre fluye con la rapidez que quisiéramos todos, ¿no? Y luego también pues hay que ver que con el tiempo, pues desde mi punto de vista se ha abierto un poquito la mano también con la UNESCO, pues se está considerando muchas cosas patrimonio de la humanidad que a mí me albergan algunas dudas. Una cosa es que hay que distinguir lo que es ciudad de lo que es monumento, de lo que es un sitio. Puede tener un sitio precioso, pero no es una ciudad. Y que tengan el mismo tratamiento ciudad, monumento y sitio no me parece correcto. Y entonces, bueno, pues en España han crecido las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Pero nosotros, cuando creamos la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que la creamos en principio Santiago, Salamanca, Cáceres, Ávila, Segovia y Toledo, pues nosotros lo que demandábamos en aquel momento era que hubiera una partidita
una partida pequeña en los presupuestos generales del Estado para el patrimonio cultural y material de España, que eran las ciudades patrimonio de la humanidad. Eso fue una pelea que no ganamos, hay que decirlo. Sí, sí. No ganamos, ¿conseguimos que viniera dinero? Sí, pero trabajándotelo, pero no consignándose en los presupuestos generales del Estado, que nunca el Estado, nunca los gobiernos de gobernar al que gobernara, pues se comprometió a tener esa partida que nos daba a nosotros seguridad material, es decir, vamos a disponer de un dinero. Y si nos situamos un poco en el tiempo, 1896, estamos pues al final del siglo. Sí. Y parece que cuando se va a empezar un siglo, como que se coge empuje. Hubo inmediatamente actividades de mejora, de edificios, incluso de calles, porque en las calles de Toledo requieren también. No quiero tocar ese tema para no molestar a nadie. Bueno, pues voy a decir una cosa. A mí cuando yo llegué al Ayuntamiento de Toledo en el año 83, me produjo también un poco de tristeza, que se entienda bien, porque también hubo momentos en que España no podía tener tampoco el dinero que se quería. Entonces hay que decirlo siempre, hay que decir la verdad, ¿no? Pero era un poco triste tener que arreglar calles en pleno siglo XX. Eso denotaba la pobreza que había en este país. Y claro, pues a partir de ahí, pues hubo que restaurar calles, que poner alumbrado adecuado. Estoy hablando siempre del casco, pero conseguimos algo que es muy importante, que no hay un solo edificio público que no esté rehabilitado. Yo siempre pensé que no podías exigir a la gente que rehabilitara su casa, que hiciera un esfuerzo si tú, en lo público, no habías hecho lo mismo. Y todos los edificios públicos, involucrando a la Junta de Comunidades, que mantuvieran consejerías aquí en el casco para que no se despoblaran. Y conseguimos que todo, el propio Ayuntamiento de Toledo, era una pena. Cuando yo recibía una visita importante, bueno, importante y menos importante, caramba, una visita. Sí, sí. Yo le rezaba para que no tuvieran necesidad de ir al servicio, porque me daba pánico por dónde tenía que pasar la gente para ir a un servicio cochambroso. Luego ya por fin gastamos muchísimo dinero y con don Marcelo inauguré yo el nuevo ayuntamiento en los años 90, no recuerdo exactamente la fecha. O sea que se consiguió poquito a poco. Sí. Y luego hicimos una campaña que se ha parado, también por falta de dinero, aparte que las compañías son muy difíciles de convencer, tienen poca sensibilidad. Me estoy refiriendo a Telefónica y a la eléctrica, a la que toque, no sé si es Iberdrola o la que sea. Sí, sí. Esas tienen poca sensibilidad, esas tienen ganas de ganar dinero, pero poca sensibilidad artística. Entonces yo conseguí de Luis Solana, que entonces era presidente de Telefónica, enterrar parte del cableado, en zonas determinadas del cableado. Pero es una cosa que a mí me obsesionaba mucho, ver el cableado tan espantoso en algunas zonas de la ciudad. Se ha mejorado un poquito en algunas, pero en otras sigue exactamente igual. Sí. Y la luz, exactamente igual, la hidroeléctrica. Entonces, no solamente... Pero claro, estas compañías son como el estado de fuertes, es la verdad. Tienen un poderío económico tremendo. Y en esa lucha siempre estaremos, siempre estaremos. Siempre estarán los alcaldes. Hablamos del cableado y de la luz. Yo recuerdo que se ha intentado identificar recorridos, sí, de alguna manera, pero todo eso se ha producido muy alteradamente. Han producido muchos cambios y realmente nos ha llegado una idea, ¿no? Es que firmar acuerdos y convenios con estas compañías, sí, grandes compañías, incluso las que hacen los soterramientos de ARA, del gas natural y tal, es francamente difícil, aunque parezca que es muy sencillo cuando los ciudadanos con mucha razón dicen, pero si acaban de levantar aquí y ahora lo han vuelto a levantar, acaban de levantar para meter un cableado y ahora para meter una tubería, no lo podían haber hecho al mismo tiempo. Trabajar con esa gente, les aseguro a los ciudadanos que no es fácil, sí, no es fácil.
No es fácil, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Pero lo que pasa es que no hay que desanimar sino cejar. Pero si nos damos una vuelta por el casco histórico, yo tengo que reconocer, porque tengo la imagen desde hace muchos años de muchas calles, como eran hace 20, 30 y 50 años. 50 años. Las fachadas han mejorado muchísimo. En general de todas las casas. Sí. De todas las casas. Las fachadas de los monumentos han mejorado muchísimo. Si nosotros identificamos, o por lo menos intentamos comparar una fotografía de 1960 con una fotografía actual, vemos que hay notable diferencia, ¿verdad? Sí, sí. Hay rincones que se han recuperado, porque Toledo es un rincón. Sí, sí. Y se han recuperado. Hay muchísimos rincones que se han recuperado, que se ha hecho un esfuerzo grande. Faltan cosas por hacer. Yo creo que las ciudades es una obra inacabada. Sí, esto es como el derecho positivo. Es decir, siempre va una norma nueva, siempre va una modificación de una ley. Pues en la ciudad yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Siempre hay algo que hacer nuevo, porque unas veces porque se deteriora y otras porque todavía no has alcanzado ese nivel que querías. Y claro, pues por eso los alcaldes y los concejales pues están en un esfuerzo permanente y además existe una demanda ciudadana que es legítima, honesta y deseable, porque es un acicate, pues para que sigan haciéndose cosas y sigan mejorándose la calidad de vida. Hay un compromiso de restaurar, de modificar, pero yo compruebo que, primero, hay una notable diferencia, que también hay que citarlo, entre lo que es considerado el casco histórico, importantísimo, y lo que también podemos hablar de él en el tiempo que nos queda, y el exterior. A mí me parece, y es una opinión de un ciudadano de Toledo, que también el exterior, cuando se hace algo nuevo, se debía identificar con ese título de Patrimonio de la Humanidad, de alguna manera. Sí, sí. ¿No? Vamos a ver, yo en eso, porque todo esto es muy opinable. No. Es muy opinable. Estoy de acuerdo, vamos a ver, con absoluta sinceridad. El casco nuestro es lo que hemos dicho, es Patrimonio de la Humanidad y eso ya está. Fuera del casco, los aledaños del casco, bueno, hay una protección que hay todavía, que alcanza Antequera y las Covachuelas, alcanza pues a una zonita del Puente de San Martín, todo eso está protegido, Cigarrales está protegido. Pero luego ya lo mejor casi que hay de la ciudad de fuera son las viviendas de regiones devastadas. Desde el punto de vista arquitectónico, eso lo puede decir cualquier arquitecto, las casas de regiones devastadas, desde mi punto de vista, son las que tienen más valor arquitectónico de la ciudad de Toledo, extramuros. Es decir, la Avenida de la Reconquista. La Avenida de la Reconquista. ¿Y luego qué se ha hecho después? Pues no se ha hecho buena arquitectura. Es la verdad. No se ha hecho buena arquitectura y a mí me da mucha pena ir a ciudades que no voy a nombrar porque no quiero, porque no, no debo, que no tienen la enjundia de la nuestra y se ha construido mejor que la nuestra. Me da mucha pena eso. Se necesitan actividades en una ciudad, patrimonio de la humanidad, pero que sean de acuerdo con el patrimonio de la humanidad. Publicaciones. ¿Ha habido alguna mejora en este sentido a partir de esa fecha? Sí, vamos a ver, cuesta trabajo involucrar a la gente. No cuesta trabajo, por lo que yo aprecio. Bueno, la gente va al teatro y lo llena, lo recuperamos gracias a Dios. El Palacio de Congresos, cuando hay conciertos, se llena. Pero luego existen otras actividades culturales más pequeñas que no tienen quizá el éxito que debieran de tener o tener la difusión que debiera tener y que hiciera que bueno, pues, despertaran un interés
por lo cultural, que también es necesario. En eso yo creo que en las publicaciones, hombre, pues sí se publica, pero con cierta, vamos, no se publica en exceso. Y me gustaría que hubiera más librerías en la ciudad. Sí. Me gustaría que en esta ciudad hubiera más librerías. Joaquín, yo digo esto porque nosotros dos que hemos comentado, vivimos y sentimos la ciudad los dos, hemos comentado que si nos ponemos en el parador de turismo, en aquella zona, vemos una ciudad que parece un nacimiento. Impresionante. Gracias a Dios se han destacado nocturnamente ciertos edificios. Ha mejorado la ciudad mucho en ese sentido. Yo creo que sí. Yo creo que cuando yo llegué al ayuntamiento acababa de inaugurar el alcalde anterior, que era Juan Ignacio de Mesa, en la inauguración de, a ver si lo digo bien, yo creo que era del Castillo de San Servando, de algún puente, el puente de Alcántara y alguna cosa más que no recuerdo, bien sabe Dios, no sé si la catedral también. Y luego todos los alcaldes hemos ido iluminando más cosas, resaltando lo mejor que teníamos, e incluso, pues, por ejemplo, yo iluminé, en mi época se iluminó el Alcázar, y luego en otra época posterior, creo que ha sido del alcalde García Paje, pues se ha hecho otra iluminación del Alcázar distinta, que luego el Alcázar y la catedral. Y la catedral, claro. Sí. Entonces, aquí lo bueno que tiene uno que pensar siempre es que el que venga detrás que lo supere y lo haga mejor. No tener ese sentimiento de decir, ay, yo hice, no. Que el que venga detrás lo haga mejor para goce y disfrute de los ciudadanos. Y yo creo que en eso hemos mejorado mucho y yo creo, francamente, hay unas vistas que son espectaculares de la ciudad de Toledo. Eso, ahí vende Toledo mucho. Y ahí vende Toledo mucho. Claro, aunque, bueno, si hacemos alguna pequeña enjuiciamiento, que no es crítica, es porque sentimos la ciudad, claro. Porque también hay que decirlo. Y hay otro enjuiciamiento que nosotros dos casi compartimos. No solamente Toledo es patrimonio de la humanidad y debe ser reconocido como tal por todos los toledanos, sino que nos hemos olvidado de algo importante, como es todas las personas que han vivido en Toledo, sea el pueblo, porque el toledano tiene una psicología muy especial, que no voy a hablar ahora de ello, que es muy personal mía la opinión, pero en Toledo ha habido grandes personajes olvidados. Y nosotros dos, Joaquín, comentábamos, uno, se ha recordado a Alfonso VI porque parece que fue el que hizo todo y no hizo nada más que un convenio, un acuerdo, y entró en la ciudad pacíficamente, pero se dejó aparcado en el tiempo Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo. Alguien me podrá decir, pero existe la Escuela de Traductores de Toledo. Y yo digo, sí, pero Alfonso X, Escuela de Traductores, ¿realmente ha tenido esa reconsideración o ese punto de mira para la ciudad? Porque es un punto de mira cultural importante dentro de esta concepción de patrimonio de la humanidad. Sí, vamos a ver, cierto. Alfonso X el Sabio tuvo el mérito de entrar aquí, por así decirlo, en una batalla pactada, una batalla sin tirar una flecha. Alfonso VI. Alfonso VI, perdón, con los que venían, por cierto, unas allenoas de la ciudad de Allen que, en fin, entraron aquí. Bueno, pero Alfonso X el Sabio, que aparte que celebramos hace unos años, no sé qué centenario de él, pues no ha tenido, no hemos sabido darle la importancia que ha tenido en España, para España. No solamente como propagó todo el tema de las tres culturas, ¿no? de la convivencia y de la tolerancia, sino que también fue un hombre que, caramba, lo que hizo, lo que escribió, todo lo que supuso para España.
Yo intenté, y me acuerdo que una de las cosas que hicimos cuando hicimos el Parque de las Tres Culturas, bajé la estatua de Alfonso X el Sabio a aquel parque porque era de las Tres Culturas, y para quitarle de las pintadas que tenía aquí en el miradero, que eran espantosas. Y creamos el premio Alfonso X el Sabio. Y además recuperamos el Palacio Rey Don Pedro como escuela de traductores de Toledo. Yo la idea que yo tenía, era que hubiéramos firmado algún... Pero yo, como todas las cosas, pues tú te vas de los cargos afortunadamente no son eternos. La idea que tenía de haber podido llegar a algún tipo de acuerdo con la Unión Europea para que se hicieran aquí traducciones. Porque, por ejemplo, todas las directivas comunitarias que se van al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, vienen en otro idioma y hay que adaptarlas al ordenamiento jurídico vigente, español. Y no siempre se adapta bien. Y tienen muchos problemas de traducción. Y en la Unión Europea hay muchos idiomas, se hablan muchos idiomas, francés, inglés, polaco, no sé qué. Y aquí podíamos haber sido un semillero de aquello. El Palacio Rey de Pedro lo recuperé y ya a mi casa. Y el premio Alfonso X el Sabio, pues lo creamos también. Y dimos el primer premio, hablé con el rey, le dije, ¿qué le parece que cree este premio? Fenomenal, tal. Fue con motivo se lo comenté, de un viaje que hice con el rey y yo a Jerusalén con el motivo del Sefarad 92. Y le pareció estupendamente, le dije, pero usted quiere el compromiso de venir a entregarlo, porque si no, pues esto no... Me dijo, sí. Y entonces al primero que se lo dimos fue Adolfo Suárez. Hubo que convencerle porque en aquel momento todavía no había rechazado todos los premios que se le habían concedido, o si le querían conceder. Yo fui a verlo a su casa, a su despacho, y ya le convencí después de 2 o 3 visitas, y el rey vino a entregarlo. Y eso pues se ha cortado, y no sé por qué. Hubo años después, no al año siguiente, que ya no estaba, sino años después, se dio un premio al director general de la UNESCO Mayor Zaragoza. 3 años después o así, sí, pero ya no se hizo más. Entonces eso hay que retomarlo. Y con motivo de lo que hablas de Alfonso X el Sabio, tolerancia, convivencia, porque hemos abandonado todo lo que hicimos en los encuentros de las Tres Culturas, donde venían aquí pensadores cristianos, pensadores judíos y pensadores egipcios. Musulmanes. Sí. Pues todas esas cosas hay que volver a sacarlas adelante. Joaquín, tristemente llegamos al final del programa. Estamos en una conversación y sintiendo la ciudad, que es lo bonito. Y yo quiero terminar este programa pensando, Toledo es patrimonio de la humanidad, no solamente por el mudéjar, por los ladrillos, por la mampostería, por la torre de la catedral coronada como primada, sino por el gran espíritu, estilo que tiene la ciudad históricamente. Y a mí me parece que eso es lo que queremos destacar. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y la verdad es que esta es una ciudad que, bueno, lo vemos a diario, la gente que viene a verla, ¿no? Sí. Que viene a visitarla, que queda encantada. Y ojalá pues seamos lo suficientemente inteligentes como para mantenerla viva, para que sea disfrute no solamente de los toledanos, sino de todo el mundo. Pues amigos, con ese último pensamiento de don Joaquín Sánchez Garrido, que le agradecemos que haya estado con nosotros, nos despedimos también agradeciendo a ustedes la atención que nos ofrecen y animándoles a que sigan en el programa Huellas de nuestro tiempo.